Bueno, ubiquémonos brevemente en este momento, siglo I de la historia de la cristiandad, y en estos personajes. Los magos de Oriente eran efectivamente astrólogos, eran científicos, probablemente tenían conocimientos de la alquimia. Se cree que venían de Irán, del norte de Irán, que profesaban la religión zoroástrica y que era un grupo de gente que incluso alertó al emperador Herodes. Esto está recogido en las escrituras y además en otras referencias. ¿Ellos qué traían? Ellos traían unos símbolos que, además de expresar toda la simbología de la humanidad, que recogían en ellos aspectos culturales y teológicos, le iban a ser útiles a la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Por qué? Porque el oro, si bien es cierto, era el tributo a la divinidad de Jesús, también lo pudieron, y seguramente que lo utilizaron como moneda de cambio y para financiar la familia. Seguramente que San José utilizó ese oro. Recuerden que de aquí la familia sale a un exilio en Egipto, que es una época no muy conocida de la vida de Jesús de Nazaret, porque no hay muchos testimonios, aparte de los evangelios apócrifos. Entonces, ellos viven en Egipto un tiempo y este oro probablemente sirvió para financiar ese tiempo en que ellos estuvieron allí hasta la muerte de Herodes, que estaba persiguiéndolo. La mirra y el incienso seguramente que también por su valor económico pudieron haberlo utilizado, pero también lo pudieron haber utilizado en casa para quemar el incienso y acondicionar el ambiente primero del pesebre y después de las casas donde ellos estaban, porque también con sus propiedades medicinales él puede acondicionar el ambiente, limpiar, purificar ese ambiente del hogar. Y finalmente la mirra seguramente que lo utilizaron para combinarlo con otras especies y que María, la Virgen Madre, pudo haberlo utilizado para preparar algún ungüento para sanar, o en el vino, pudo haber agregado al vino, porque en la cultura romana, y que incluso hay evidencia de la cultura etrusca, la mirra se añadía al vino, le da un sabor más, digamos, lo hace más seco, más amargo, pero lo hace medicinal. Así que estos elementos además no fueron fortuitos y si bien le pudieron haber ofrecido pan y algún juguete o algún otro elemento, estos elementos que le dieron les permitieron prolongar más en el tiempo, digamos, de alguna manera el financiamiento de la Sagrada Familia de Nazaret. Eso lo han visto desde el pragmatismo, ¿no? Pero en lo que inclusive su libro refleja, dice que bueno, ya se llega al romanticismo, el oro tributo a la realeza de Jesús, incienso tributo a la divinidad del niño, sobre todo porque el incienso se usaba en los rituales religiosos, claro. Y la mirra prefiguraba la pasión y muerte de Jesús, porque con ello se servía para inclusive embalsamar cadáveres. Exactamente, o sea, tenemos las dos versiones. La versión más estrictamente teológica, poética, que tú has señalado efectivamente, me quedo con y te agradezco, y la versión más práctica, porque también tenemos que ver que ellos eran una familia, ellos eran una familia como la tuya o como la mía, y que tenía que sobrevivir y tenían que sortear dificultades. La profesora Argelia está aquí por una razón, de conocer más en ese aspecto al doctor Contreras. Aparte de esos 3 libros y esos 3 elementos, vemos una productividad enorme, inclusive tocar temas tan importantes como la bioética. ¿Qué nos puede decir de esta obra, de estas obras que nos presenta el profesor Contreras, y que de verdad es un deleite que escuchen cómo tenemos aquí personas tan valiosas? Bueno, yo los textos que conozco del profesor Contreras están los que nos trajeron este programa, que son la trilogía de oro, incienso y mirra, el de los cristales
el de bioética, como usted acaba de señalar, y creo que su valor fundamental radica en que contextualizan los temas. Y creo que esa es una de las ventajas de la divulgación científica. No es solamente presentar la información, porque si yo quiero la información pura y dura, me voy a un artículo indexado, de esos arbitrados, de esos artículos, vamos a decir, más para los pares académicos. Estos, perdón, estos libros, estos textos, nos permiten enterarnos de estos temas en su contextualización. Por ejemplo, el de cuando se estaba hablando de los dones, ¿no? Esos son símbolos y lo tenemos que entender no solamente como hechos históricos, como muchas cosas de la religión, sino que también van más allá. Y la divulgación nos permite entender esos hechos y su contextualización histórica, política, geográfica. Cuando decía, por ejemplo, lo de que la mirra la recogen las mujeres, los hombres, perdón, que las mujeres lo tienen vedado, eso responde a una cultura determinada, o al revés, hay algunas plantas que solamente en algunas culturas son las mujeres las que las pueden recoger. Entonces, estos libros del profesor Ricardo nos han permitido mirar estos elementos que tienen un valor simbólico, pero que también tienen una historia, que tienen un uso litúrgico, etcétera. Cuando usted hacía la reflexión sobre los dátiles, sobre el aceite de oliva, etcétera, no pude dejar de venir a mi mente que, por ejemplo, en una misa, hoy día no se lleva oro, incienso y mirra, se lleva pan y se lleva vino, se ofrecen también frutas. Y son esos símbolos, ¿no?, de la reverencia hacia la gratitud, la divinidad, y que el pan y el hombre, como dice una canción, fruto del esfuerzo y del trabajo de los hombres. El pan y el vino simbolizan justamente esa capacidad del ser humano de elaborar su historia día a día. El libro de la bioética, por ejemplo, trata de sacar a la discusión pública un tema que está muy constreñido a la academia, y eso tiene un gran valor. Y volviendo, algo que no que ya quiero tenemos que cerrar. que no se me olvide. Bueno, yo por lo menos a mi mamá le he regalado los tres, oro, incienso y mirra, y los ha disfrutado. Les digo, ¿por qué se los regalo a mi mamá? Bueno, porque es una persona que los va a poder disfrutar sin que tenga ningún estudio académico. Ella no tiene ningún grado que le diga, no, es que tengo que ser doctor para leer esto, ¿no? Sí. Entonces, Ya vamos a dejarle brevemente unos segunditos al profesor Ricardo para decir adiós. Yo agradezco la invitación, reitero mi agradecimiento, y si me permiten, los libros están disponibles a precios muy módicos, porque no es la idea hacernos ricos con esto, en las principales librerías de Mérida que ustedes conocen, y también en el Archivo Arquidiocesano de Mérida y en el museo. Allí podrán encontrar la trilogía, digamos, si compran cada ejemplar, o como llaman ahora, el combo en precio de oferta. Bueno, nos queda más que despedir nuestro programa de hoy. Bellísimo programa. Bellísimo programa, porque celebramos cada año estas fiestas, pero ahora sabemos el origen de tan importantes elementos, y qué bueno que sería que el profesor Ricardo ponga en su lista de temas de la Navidad, ¿por qué las luces? ¿Por qué celebramos la fiesta de las luces? Con ese llamado al profesor Ricardo, nos despedimos, amigos, hasta un próximo Academia al Día.